a empezar la segunda parte. Acá es un tema lo de la Semana Santa porque se nos han juntado cosas. Entonces tenemos que hablar de la corriente rusa. ¿De quién hablamos cuando hablamos de Rusia? ¿Quién adivina? Stanislavski. Stanislavski. Dime, Chekhov Pavel. también. Chejos también. Pavel, ¿ibas a comentar algo? De Putin. También, pero él no. Bien. Pero él no es este. Pero evidentemente tenemos que hablar, pues, ¿no? Del elefante en la habitación, de Stanislavski. A veces yo me he topado con jóvenes, ¿no? Estudiantes de actuación, no digo que sean ustedes, que ningunean a Stanislavski. Dicen, no, pero si eso es lo más básico, si eso es lo esencial. Stanislavski ya pasó, ya, ¿qué nos tiene que enseñar? O sea, gracias a Stanislavski, a su cerebro, es que ustedes ahora tienen la opción de hacer una tesis, tienen la opción de tener un bachillerato, una licenciatura en teatro. ¿Sí? Si no fuera por él, él lo cambió todo. Él es como, él hizo el descubrimiento, es como, no sé, como el Newton de la ciencia de la actuación. O sea, gracias a él existen todas las fuerzas básicas que ahora nosotros podemos desarrollar y podemos como él, seguir elaborando. Y lo bacán de Stanislavski es que no es un trabajo concluido, no es un trabajo en constante conversación y discusión. Stanislavski es una palabra poderosa para todo aquel que hace teatro. Tú vas a cualquier escuela del mundo y así no hablen tu idioma, tú dices Stanislavski y te van a entender. Ah, hablas de ese hombre, ¿no? Que es para mí es la figura más importante y más influyente del teatro. Aquí eso que tiene 2000 años y Stanislavski tiene un poquito más de 100. O sea, así de fuerte. No porque sea fan, ¿eh? No es que sea fan de Stanislavski, pero yo siempre lo voy a defender como el primero Así que es. pensó las cosas desde otra perspectiva distinta y que nos ayudó a entender, sobre todo esta idea de que es la acción la que impulsa, las que lleva las palabras y no las palabras la acción. ¿No? Eso es el motor de donde puede coger la formación del actor, ¿no? Si no fuera por él, no existiría, o sea, sí existirían las escuelas de teatro, pero todo sería muy esotérico, ¿eh? Les juro. Entonces su profesor les diría, mira, yo siento esto, yo creo que acá deberías sonreír más, yo creo que si haces este movimiento deberías mejor, o sea, todo sería así, ¿no? Como partir del gusto de alguien y no de algo concreto, ¿no? De unas bases. Entonces Stanislavski es muy influenciado por Meininger y también influenciado por Antoni, ¿no? Porque sobre todo estas puestas en escena que él hace. Él es muy conocido por sus libros. Él tiene varios libros, ¿no? Los libros, un poco, la historia de los libros, antes de entrar como a su origen, que les voy a mostrar un videito que lo explica mejor que yo. La historia de los libros, ¿no? Por los cuales es conocido Stanislavski. Ahora le hacen una gira por Estados Unidos y los norteamericanos le fascinó el método de trabajo de él y le propusieron escribir un libro que es Mi vida en el arte, que es un poco una especie de autobiografía de Stanislavski. Él a la par estaba escribiendo ya un libro, que es este de acá, que es este de acá, el trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la vivencia, perdón, que es el primer libro de Stanislavski, que es un libro bien particular porque está escrito tipo como una novela, pues, ¿no? De ficción, donde él asume el rol de un profesor que enseña a unos alumnos y un poco se inspira en sus clases, que eso para mí lo hace no tan entendible, o sea, no tan directo. Entonces él está escribiendo este libro, pero lo interrumpe para hacer mi vida en el arte. El estreno de este libro, o sea, la primera publicación de este libro es norteamericano, y ahí se llamó Un actor se prepara, ¿no? Que es como, está traducido del ruso al inglés, pero ese trabajo se hizo en tiempo récord y tiene pues varias discusiones. O sea, la gente ya no se fía mucho de ese libro. Eh, Lamentablemente, pues, cuando Stanislavski está escribiendo la segunda parte de este primer libro, él muere. Y el segundo libro es terminado un poco a partir pues, de los escritos que se encontraron. El segundo libro es este, que se llama El trabajo del actor sobre sí mismo en el proceso creador de la encarnación. Es un libro póstumo ya de Stanislavski. Y por eso tal vez es entendido como si fuera la continuación de su trabajo. Y realmente no.
es realmente, son dos libros paralelos, porque tanto la vivencia como la encarnación son dos cosas que Stanislavski hacía simultáneamente en sus laboratorios, ¿no? En su estudio de formación actoral. Entonces, estos dos libros son un poco lo que nos llega a nosotros acá a Perú, más o menos en la década de los 70, los 80, de traducciones no muy fiables. Esto que yo tengo son versiones nuevas, son versiones directamente del ruso al español, entonces son como bastante fieles. Son lecturas, creo yo, no, o sea, no sé si son tan amenas, ¿ah? Porque uno como que quiere buscar, como ya, dime qué es la acción, ¿no? Qué es la acción física? Y no te dice qué es la acción física, sino te cuenta una historia, ¿no? Un día se acercó una luz y me dijo, ya, no te da por las ramas, ¿no? Pero son muy valiosos, ¿no? Y inspiraron muchísimo de la, de la, este, de la literatura actual sobre actuación. El libro más importante de Stanislavski y el que más nos debe interesar para este curso es este, Ah, ¿no? El trabajo del actor sobre su papel. Que acá Stanislavski reivindica una palabra que para mí es muy importante, el papel, ¿no? En la época clásica no existía, obviamente, la imprenta. Entonces, cuando tú recibías, decíamos, ya vamos a hacer una obra, no a todos nos daban toda la obra completa, porque es un trabajo de manuscrito, ¿no? Entonces, nos daban solamente una parte, un pedazo de papel en donde estaba qué teníamos que decir y qué hacer, pero no había más. Nosotros nos enterábamos de la obra a partir de los ensayos y cómo le íbamos armando, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque antes la gente no decía, ¿cuál es mi personaje? Sino decía cuál es mi papel. ¿Y qué es un papel? Dentro de una historia es una parte, es una energía, es una fuerza, que va a hacer algo concreto, ¿no? Y eso es importante porque lo que revela esta visión del teatro es que finalmente somos un grupo de personas contando una historia y que no tiene tanto que ver sobre lo esotérico que son los primeros títulos de Stanislavski, ¿no? Que dice la encarnación, la vivencia, sino que tiene que ver concretamente con un oficio, con algo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y esa disciplina, ese quitar todo elemento esotérico de Stanislavski es lo que hace posible que cualquier persona se pueda formar como actor, ¿no? Independientemente de donde a algunos les tomará más esfuerzo, a algunos menos, pero lo interesante es eso, que comienza a desmitificar todo aquello que parece como mágico, ¿no? De la actuación, el actor que se transforma. El libro de Diderot, La paradoja del comediante, llama a los actores como la criatura, ¿no? El monstruo, ¿no? Es como, somos como seres de otro planeta, ¿no? Por esta cuestión de que nos podemos transformar en otros. Pero no, en el eje un poco como aterriza eso, y eso tiene que ver mucho con su tiempo. Es una época muy científica. ¿Qué estaba pasando en 1900? ¿Quién se acuerda? O sea, aparecen las locomotoras, los trenes a vapor, los dos grandes barcos que van de continente a continente, aparece la luz eléctrica, la industrialización. O sea, es una época muy científica. Y lo que hace Stanislavski es volver científico el, el proceso también creativo de los actores. Sin embargo, no con eso lo mata, sino que le da una base sólida sobre la cual comenzar a crecer mucho más, ¿no? Yo he dicho que no soy fan de Stanislavski, tengo los libros, ¿no? Acá a la mano, pero son para el curso, no es que sea fan. Sí. Muchos otros. Este que les he mencionado muchas veces, que es diferente cada noche de Maya Alfred, que es una forma mucho más directa de entrar a Stanislavski, porque ahí sí te dice exactamente qué es la acción, qué es el objetivo, el superobjetivo. O sea, ahí está todo como mucho más sintetizado y igual la carnecita se darle tantas vueltas. Pero también hay otras corrientes. No sé si han leído Verdadero y Falso de Eddie Mamet. Claro, ahí donde básicamente dice el único trabajo importante que es el actor es seguir su acción y nada más, nada, ninguna otra cosa importa. Está el libro de Declan Donnelly, El actor y la Diana, que es un libro de un pedagogo norteamericano, contemporáneo, que básicamente ha revolucionado, ahorita es lo único que se está leyendo en las universidades gringas. No sé si lo conocen. Por si acaso, ¿tienen No, estos yo no libros a mano? conozco. Se los Yo tengo paso, el pues, ¿no? de. Yo tengo el del Sí, doctor el y que la no, Diana y el de Ajá. Mamet, Ah, pero bravazo. no tengo el de Stanislavski. O sea, tengo los otros dos, pero no tengo el actor sobre su papel.
El de su papel, lamentablemente, no existe en PDF. Ay, qué triste. Es muy triste, sí, porque me corta las alas, ¿no? Como dice Maradona, me cortaron las piernas. No se los puedo pasar. Pero los otros libros, sí. ¿Quién es el delegado del salón? Dani. Dani. Ya. Entonces, te los paso, pues. ¿Te parece Los a ti? otros Y tú se los libros no pasas. los puedes pasar también. Sí, sí, les paso todo, ¿no? Para que lo tengan ahí y lo leen, pues, Sí, mientras por hacen su favor. tesis. Seguramente les va a servir. Les va a servir como conceptos, ¿no? Para explicar en esa parte que es como fundamentos. Luego les puede servir mucho. Siempre. Bien, entonces, ¿por qué empecé por ahí, no? Porque un poco la figura de Stanislavski es una figura, pues, que al igual que lo que vimos anteriormente, ha llegado hasta nuestro tiempo. Sin embargo, está muy, muy, pero muy mitificado, ¿no? Por varias cosas. Entonces vamos ahora a meternos al mito de Stanislavski. Por eso vamos a ver un bonito video para un poco ilustrarnos mejor. Sobre todo porque yo creo que los videos son más amenos que verme a mí hablar, ¿no? Sandra se ríe. Dice, sí, sí, sí. A ver, dame un segundo. Yo me fui a tomar lonche y no abrí los videos, perdón. A ver, ¿dónde está? Stanislavski, el gran maestro ruso, actor, director, teórico, famoso en todo el mundo por crear un método de actuación, el método. Y empezó de chico, actuaba desde pequeño con su familia, pero no después de la cena, actuando en la casa. Actuaban todos en una compañía familiar. Él venía de una familia de artistas, todos amantes del teatro. Desde adolescente empezó a observar, a preguntarse sobre el teatro, sobre el oficio del actor. Tenía un cuaderno donde anotaba problemas, posibles soluciones, una nota que desde ahí siguió teniendo toda su vida. Bueno, en un momento se apunta al Conservatorio de Moscú y al ver que no le gustaba cómo enseñaban, se va a París para ver cómo lo hacían en Francia. Bueno, ahí se pone el nombre artístico porque su verdadero apellido no es Stanislavski. Pero ojo, no se lo cambia por hacerse el divo. Él odiaba a los actores estrellita. Se lo cambia para tener más libertad para hacer sus experimentos teatrales con otro nombre. Después vuelve a Moscú, donde empieza a estudiar filosofía oriental, a hacer algunas experimentaciones con el yoga para entrar en el personaje más relajado. Y a los 30 y pocos arma una compañía profesional y funda el célebre Teatro de Arte de Moscú, el TAM. Bueno, MXAT, las siglas originales en ruso. La mayor inquietud de Stanislavski era buscar una forma de actuar creíble que no fuera como la que había en esa época. A ver, estamos hablando del final del siglo XIX, donde había una actuación muy estereotipada, muy afectada. Había pasado la rancitud del neoclasicismo del siglo XVIII. Había pasado el romanticismo del siglo XIX, donde habían aparecido muchos divos en la actuación, eso que no le gustaban nada a Stanislavski. Había pasado el melodrama, con un tipo de actuación grandilocuente, llevada al extremo, y estaba el naturalismo que buscaba mostrar en el teatro la realidad tal cual es, como si fuese una foto. Pero Stanislavski empieza a buscar la manera de alejarse de ese realismo con puestas en escena con más nivel. A él le interesaba la calidad. Para eso lo que hace al principio es empezar a poner más cantidad de ensayos a los actores, más horas, más días. Y ese trabajo empieza a hacer que su compañía vaya logrando un estilo y también haciéndose de un público. Estamos a final del siglo XIX y para esa época se estrena La Gaviota con texto de Chekhov. Paréntesis acá, Stanislavski tiene la suerte de coincidir con un dramaturgo que también va a marcar un antes y un después en la literatura, que fue Anton Chekhov. La dupla Chekhov-Stanislavski era un éxito tipo Lennon-McCartney que inspiraron una nueva forma de hacer las cosas a futuros directores de teatro, actores, a dramaturgos. Bueno, atención, estábamos con el estreno de La Gaviota, que fue exactamente en 1898, y entre la dirección de Stanislavski y el texto de Chekhov se convierte en todo un éxito que va a terminar siendo un símbolo del teatro ruso moderno. Este triunfo los motiva para seguir produciendo, a estrenar Tío Baña, Las Tres Hermanas, El Jardín de los Cerezos, las que hoy son las obras principales de Chekhov y en ese momento fueron todas éxitos, pero a reventar.
Y Stanislavski, que ya venía desde adolescente haciendo anotaciones en su cuaderno a través de experiencias, sigue apuntando cosas, investigando, sacando conclusiones con mucha prueba, ensayo y error y armando el famoso método. Un método que va a terminar siendo muy importante porque lo que va a hacer es sistematizar la actuación. Stanislavski fue el primero en hacer eso. La mayoría de los maestros que vinieron después o siguieron su modelo o estaban en desacuerdo, pero lo tuvieron en cuenta. Vamos a ver un poco su método, aunque sean los conceptos más importantes, porque es bastante complejo y bastante largo, y de hecho inconcluso. Al final, cuando terminaba su vida, dijo que todo lo que había escrito no servía. Empezó a ir hacia otro lado. Por eso también, digamos, su carrera pedagógica tiene dos partes. La primera, que es la conocida, donde empieza a poner en práctica su sistema basado en la memoria emotiva y en la sensorialidad. Y la segunda, que es la parte de las acciones físicas, que es donde empieza a cuestionarse lo que había dicho antes, lo del trabajo sobre la emoción, que hasta ahí había sido central. Y esta segunda parte habla muy bien de Stanislavski, de su honestidad, porque hay que tener mucha ética y además mucho valor para poner en duda todo lo que habías dicho antes. Eso fue lo que hizo Stanislavski, porque en los últimos 10 años de su vida, sobre todo en los últimos 2, pone en discusión lo que había escrito, dejando sentadas las bases de esas acciones físicas que luego otros iban a tomar como legado y a seguir. Pero vamos a analizar un poco algunos conceptos. Primero, la memoria emotiva. Buscando la verdad, la verosimilitud, Stanislavski creía que los actores no tenían que interpretar un personaje, sino que debían meterse de lleno. Entonces, si un actor tiene que hacer una escena en la que su personaje está pasando por una situación de, por ejemplo, mucho dolor, el artista tiene que recordar un momento de su vida real en la que haya experimentado una sensación parecida. Y si el actor no había vivido ninguna situación parecida a la del personaje, la opción es el sí mágico. Otro concepto que sería usar un supuesto para entrar en la ficción. La pregunta sería, ¿qué haría yo con las circunstancias dadas que se encuentra el personaje? Y la respuesta es una acción. Una acción que va a tener una justificación y un sentido. ¿Y qué es eso de las circunstancias dadas que decíamos antes? A ver, hay que tener en cuenta que en el teatro de Stanislavski el trabajo del actor está ligado al del autor. Por eso también funcionó su dúo con Chekhov. Y entonces, para que las acciones sean creíbles con el texto, hay que conocer las circunstancias dadas. Así las define Stanislavski. Dice, la fábula de la obra, sus hechos, la época, el tiempo y el lugar de la acción, las condiciones de vida, nuestra idea de la obra como actores y directores, lo que agregamos de nosotros mismos, la puesta en escena, los decorados y trajes, la utilería, la iluminación, los ruidos y sonidos y todo lo demás que los actores deben tener en cuenta durante su creación. Otro concepto es el subtexto, que Stanislavski lo usó como herramienta para construir el mundo interior del personaje. El subtexto no está en el texto, pero es lo que nos hace decir las palabras que están en el libreto. Y por último, las acciones físicas, su etapa final, donde puso en duda muchos de sus descubrimientos anteriores, porque descubrió lo importante, que los sentimientos no dependen de la voluntad. Entonces, al trabajo de las acciones físicas consiste la estimulación de la imaginación de los actores por medio de ejercicios físicos y acciones con objetos. Y sus acciones, que además reaccionan a los demás. Y bueno, entre que las obras de Stanislavski funcionaban muy bien con los textos de Chekhov y su método funcionaba con la compañía, otros actores empiezan también a utilizarlos y a hacer famoso el método. Pero ojo, la fama del método fue por otra cosa, fue por Hollywood. Sí, ese don que tiene Estados Unidos en convertir en masivo todo lo que tocan, bueno, eso hizo que el método sea famoso. Pero ¿cómo llegó a ser un método ruso parte de la cultura americana? Fue así, en los años 20 la compañía Stanislavski hace un par de giras por Estados Unidos. Stanislavski se vuelve a Rusia, pero en Estados Unidos se quedan una actriz y un actor suyos, María Uspenskaya y Richard Boleslavsky, que fundan una escuela de teatro en Nueva York, el American Laboratory Theater, y enseñan ¿qué método interpretativo? Exacto, el método de Stanislavski. En esa escuela estudiaron varios grandes, atención, Harold Clurman, Stella Adler y Lee Strasberg, que después armarían una compañía, el famoso Group Theater, que usaban la famosa American Acting Technique, técnica de actuación estadounidense, que en realidad era la de Stanislavski, apropiada por ellos. El que más
repercusión tuvo fue Lee Strasberg, que luego funda su propia escuela, The Lee Strasberg Institute, donde enseña un método a partir de la historia personal emotiva del actor como recurso creativo. Aunque tampoco es que haya robado a Stanislavski, de alguna manera continúa su legado. Lo que pasa es que Lee Strasberg estaba en Estados Unidos, un país que tiene esa forma de tomar cosas de la cultura y hacerla propia, y de ahí mostrársela al mundo con Hollywood. Eso fue lo que pasó también con el método, porque Lee Strasberg además estuvo al mando del Actor Studio, o sea que formando a toda una generación de americanos, entre los que estaban actores como Paul Newman, James Dean, De Niro, también más actuales como Harvey Keitel, Jack Nicholson, esto por nombrar algunos porque hay cientos. Claro, al entrar el método de Stanislavski en el cine a Hollywood, acaba influyendo al mundo entero. En realidad, cuando entra el Actor Studio, es un momento donde el sistema se, digamos, americaniza y empieza a ser conocido simplemente como el método, que muchos piensan que es de Lee Strasberg. La esencia sigue siendo la misma, recurrir a la memoria personal para encarnar al personaje. Y el Actor Studio no solo tomó de Stanislavski la memoria emotiva, sino también las acciones físicas. Hay muchas anécdotas de estrellas de Hollywood con el método. Una es de Marilyn Monroe, que parece que después de una clase entró en depresión y tuvo una crisis nerviosa. Otro del que se habla siempre es Marlon Brando, que además de ser famoso por ser un sex symbol de los años 50, empezó a usar otra forma de interpretación que no era ni más ni menos que la del método, que había estudiado en el Actor Studio. Si ven sus pelis, van a ver movimientos, acciones en las que se apoyaba para meterse en el personaje, en su papel. Algo que llamaba mucho la atención del momento, les parecía creíble, les parecía que tenía naturalidad, le creían. O Al Pacino, que también estudió en el Actor Studio con Marlon Brando, de hecho eran íntimos amigos los dos. Pero bueno, dejemos la revista del corazón, el caso es que el método acabó teniendo influencia en Hollywood y entonces en todo el mundo entero. Porque se rompían las normas establecidas llenas de cliché, y eso gracias a quién, a alguien que logró demostrar que los actores no necesitan tener talento innato, sino trabajo, dedicación, disciplina e inspiración. Y ese fue Konstantin Stanislavski. A ver, es bien interesante, ¿no? Porque es como es la parte conocida. Vamos a echarle más leña al fuego. Lo que pasa es que les tengo ahí un guardado. Vamos a echarle un poco más de leña al fuego a este mito, pues, ¿no? De Stanislavski. Entonces, existe este libro que se llama Stanislavski, de nuestros teatros, es un libro peruano, preso por la Católica, y un poco lo que hace es reflexionar sobre Stanislavski y el Perú, ¿no? Es un libro muy interesante, pero no les voy a leer precisamente esa parte, sino les voy a leer cómo fue esa primera gira de Stanislavski en Estados Unidos. Es un pequeño fragmento. En solo 10 años, en solo 10 años de trabajo, ya se conocía en el mundo entero al Teatro de Arte de Moscú, como una de las grandes compañías de repertorio, modelo de organización y calidad artística, y también como centro de investigación sobre las técnicas del actor. Danchenko tenía una capacidad organizativa extraordinaria. Así, aportó desde el inicio de las operaciones una filosofía del orden, la disciplina y el respeto al trabajo nunca antes vistas. Esto les permitió desde el inicio plantear las temporadas con un mínimo de 6 obras en repertorio. Fue necesario crear equipos de trabajo simultáneo y respetar estrictamente horarios, acuerdos, presupuestos y plazos. La disciplina era tan férrea que muchos de los actores reclutados inicialmente no resistían el régimen y dejaban el teatro. Vino así toda una camada de actores jóvenes, nuevos, no deformados por los malos hábitos y dispuestos a experimentar y probar nuevas formas de hacer las cosas. Así existió también desde el inicio lo que se llama el estudio, y hubo dos, uno con el mismo Stanislavski, Estudio 1, y el otro, el Estudio 2, en el que lo dirigía Meyerhold, joven director ruso que destacó rápidamente por su creatividad y su interés en encontrar nuevas formas de expresividad actoral. Estos fueron durante años los lugares protegidos para buscar y experimentar al fondo aspectos de la creatividad, el lenguaje y las técnicas del trabajo del actor. Para darnos una idea de la dimensión de esta operación, veamos cómo se organizó la primera gira por Estados Unidos.
Esta duró 2 años y se transportó el equipo completo de escenografía, vestuario, efectos especiales, utilería y elenco para realizar 26 producciones. Viajaron más de 80 miembros de la compañía, entre técnicos, actores y directores. Stanislavski viajó y Danchenko se quedó en Moscú, junto al Teatro de Arte Moscú, que seguía lleno de vitalidad y continuaba con su ritmo normal de repertorio. No había en el mundo entero otra compañía que pudiera realizar una operación de este tipo. Por 2 años estuvieron montando obras en 2 continentes, ¿no? En América y en Europa. Era una máquina el Teatro de Arte de Moscú. Pero ahora vamos a entrar, pues, a la parte de atrás, ¿no? Del Teatro de Arte de Moscú. A esa parte que nunca nos debimos haber enterado, ¿de acuerdo? Porque siempre hay como que recorrer a la fuente, pero la fuente más exacta siempre es, pues, los que estuvieron ahí. Entonces vamos a ver unas cartas que escribió Chekhov. Denme un segundo, ahorita se las pongo. ¿A ustedes les gusta el chisme? Sí, les gusta el chisme. Todos nos gusta el chisme. Escritora. Me han escrito desde Moscú anunciando a bombo y platillo que La Gaviota ha sido un éxito. Pero fíjese si tengo mala suerte en el teatro, que una de las intérpretes, Olga Knipper, que interpretaba a Arkadina, se ha puesto enferma después del estreno y la obra ya no se representará más. Tengo tan mala suerte en el teatro, tan mala suerte, que si me casara con una actriz, seguro que traeríamos al mundo un orangután o un puercoespín. Anton Chekhov y Olga Knipper se casaron 3 años después, el 25 de mayo de 1901. Mayo de 1899, para Máximo Gorki. Vi La Gaviota sin decorados. No puedo juzgarla con imparcialidad porque Nina, la señorita Roxanova, actuaba fatal. Lloraba lágrima viva todo el tiempo y Trigorin, el escritor, se movía por el escenario como un paralítico. No tiene voluntad propia, escribí, de acuerdo, pero Stanislavski, que lo interpretaba, entendió esto de tal manera que daba bascas verlo. Sin embargo, en general no estuvo mal, impactaba. A veces hasta me costaba creer que yo hubiera escrito aquello. Septiembre de 1899, para Olga Knipper. He recibido su sensata carta con el beso en la sien derecha y la segunda carta con las fotografías. Le doy las gracias, querida actriz. Hoy empieza usted su temporada y como agradecimiento por acordarse de mí, le envío mis felicitaciones y 1.000.000 de buenos deseos. Tenía ganas de mandar también un telegrama al director y felicitar a todos, pero como nadie me escribe, como es evidente que se han olvidado de mí y ni siquiera me envían las cuentas, y como en La Gaviota todavía actúa Roxanova, he considerado que es mejor hacer ver que estoy ofendido y la felicito solo a usted. Sentimental, Chekhov, ¿se dan cuenta? Claro, como a mí nadie me va a dar bola, no les escribo nada. Octubre de 1899. Para el Teatro de Arte de Moscú. Felicidades. Mis mejores deseos de todo corazón. Trabajaremos duro en amistad, sin fatiga. Todos a una para que este precioso comienzo sirva de garantía de futuros logros, para que la vida del teatro pase por una etapa luminosa de la historia del arte ruso y de la vida de cada uno de nosotros. Crean en la sinceridad de mi amistad. Ese es un momento importante, ¿no? Porque como seguramente saben, la primera representación de La Gaviota fue un fracaso, hasta que ya la coge Stanislavski y tiene bastante éxito. Entonces, Chekhov no estaba seguro de ser dramaturgo o no, pero bueno, como funcionó, él se compromete a escribir sus siguientes obras para
el Teatro de Arte Moscú, ¿no? Escribe Las Tres Hermanas y El Jardín de los Cerezos. Y ahora vamos a ver cómo se acaba, pues, la luna de miel. Octubre de 1899, para Olga Knipper. Querida actriz, un par de malas representaciones no merecen que usted pierda el sueño ni se sienta abatida. El arte, y especialmente el arte dramático, es un territorio por el que resulta difícil avanzar sin tropiezos. Le esperan noches aciagas, grandes dificultades y dolorosos desengaños. Tiene que estar preparada para todo eso. Y a pesar de todo, ha de aguantar y seguir su camino con una energía decidida, casi fanática. Tiene razón en una cosa. Yo también creo que Stanislavski no debería actuar. Cuando dirige es un gran artista, pero cuando interpreta parece un comerciante joven y rico a quien le apetece entretenerse con el arte. Septiembre de 1900, para Olga Knipper. Ella le pegó a Stanislavski. No te le deja actuando, nada que ver. Gran maestro, pero que no actúe nunca más. Por lo que respecta a mi obra Las Tres Hermanas, estará lista más tarde o más temprano, en septiembre, octubre o noviembre, pero no sé si me decidiré a que se monte esta temporada, cielo. Si no me decido será porque, en primer lugar, es posible que no esté del todo lista. Hay que dejarla reposar. Y, en segundo lugar, es imprescindible que yo esté en los ensayos. Imprescindible. No puedo dejar a Stanislavski con esos 4 papeles femeninos importantes por mucho respeto que tenga hacia su talento y sus concepciones. Tengo que ver esos ensayos, aunque sea con el rabillo del ojo. Uno, para Olga Knipper. Descríbeme al menos un ensayo de Las Tres Hermanas. No hay que añadir ni quitar nada. Actúas bien, mi amor. Ten cuidado, no pongas cara de pena en ningún acto. Enfadada sí, pero no triste. Las personas que cargan desde hace tiempo con el dolor y se han acostumbrado a él, se limitan a silbar y a quedarse pensativas a menudo. Algo parecido le dije a Meyerhold el año pasado. El sufrimiento ha de representarse con el tono y la mirada, no mediante gesticulaciones. Por otro lado, la confesión de Masha en el tercer acto es solo una conversación sincera. Conduce a la escena nerviosa, pero no te exaltes, no grites y sonríe de vez en cuando, de manera que se sienta principalmente el cansancio nocturno. Y para que se note que eres más inteligente que tus hermanas, por lo menos así te consideras. Yo escribo, por supuesto, pero sin ganas. Me parece que Las Tres Hermanas me ha dejado agotado, o quizás me he hartado de escribir, o me he hecho mayor, no sé. Debería viajar, dejar de escribir durante al menos 5 años y después volver y escribir. Estrenaréis la función en San Petersburgo, llenaréis el teatro, pero no tendréis ningún éxito. Te beso ambas manos, los 10 dedos, la frente, y te deseo felicidad, calma y un amor inmenso que dure mucho, unos 15 años, por ejemplo. Febrero de 1901, para Olga Knipper. Os lo dije. Os dije que en San Petersburgo no iría bien la cosa. Tendríais que haberme hecho caso. Sea como sea, no volveréis más a San Petersburgo, alabado sea Dios. Por mi parte, abandono completamente el teatro. Se puede escribir teatro en Alemania, en Suecia, hasta en España, pero no en Rusia, donde no respetan a los dramaturgos, les cocean y no les perdonan ni el éxito ni el fracaso. Ahora te están criticando por primera vez en la vida, querida mía, y te afecta, pero con el tiempo todo pasa y te acabarás acostumbrando. Marzo de 1901, para Olga Knipper. La siguiente obra que escriba será divertida, muy divertida, por lo menos esa es la idea.
A veces tengo un deseo irresistible de escribir un vodevil o una comedia en 4 actos para el Teatro del Arte. La escribiré si nada me lo impide, pero no la enviaré antes de que termine el año 1903. Ahora estoy escribiendo un relato con bastante poco interés. La tempestad sopla con fuerza y el frío está llegando a Yalta. Bueno, mi luz, que Dios esté contigo. Sé sensata, no te pongas melancólica, no te enfades y piensa más a menudo en tu legítimo esposo. Te abrazo y beso 1000 veces. Diciembre de 1902, para Alexei Suvorin. Voy muy poco al Teatro del Arte, pero me parece que exagera usted el papel de Stanislavski como director. Es un teatro de lo más normal y se trabaja de forma muy normal, como en cualquier otro sitio. La diferencia es que los actores son de la inteligencia, o sea, gente decente. A decir verdad, no brillan los talentos, pero son aplicados, aman su trabajo y se saben el papel. Si hay bastantes cosas que no tienen éxito es porque la obra no conviene o porque a los actores les falta energía. En realidad, Stanislavski pinta bien poco. Usted dice que él echa a todos los actores de talento, pero en estos 5 años de vida del teatro no se ha ido ni un solo actor con un mínimo de talento. La obra. El 4º acto es fácil de escribir, como si fluyera, y si no lo he terminado antes es porque me duele todo. Los personajes están vivos, es cierto, pero cómo será la obra en sí, no lo sé. Cuando la leas lo sabrás. Si la obra no interesa ahora, no te desanimes, amor mío, ni te pongas triste. Dentro de un mes le habré hecho tantos cambios que no la reconocerás. En diciembre de 1903, Chejov viaja a Moscú para asistir a los ensayos del Jardín de los Cerezos. Tenía ganas de estar más cerca de la vida, ver a la gente y participar en sus conversaciones, dice. Estuvo todo el tiempo rodeado de actores. Acudía a los ensayos, charlaba y bromeaba, pero tras el estreno, que tuvo lugar el 17 de enero, abandonó Moscú por recomendación de los médicos y regresó a Yalta con la salud notablemente deteriorada. Marzo de 1904, para Olga Knipper. Me dicen que Stanislavski actúa fatal en el 4º acto. Alarga penosamente la acción. ¡Qué horror! Un acto que debe durar 12 minutos como máximo, lo hacéis durar 40. Solo puedo decir, Stanislavski me ha arruinado la obra. Bueno, alabado sea Dios. Paseo muy despacio porque me ahogo. No sé por qué. No me vayas a olvidar. Piensa alguna vez en el hombre con el que te casaste un día. Así se llevaban Stanislavski y Chekhov. Pasa con los artistas, son muy celosos, pues, ¿no? De su arte. Entonces, nada de lo que hacía Stanislavski le gustaba a Chekhov, ¿no? Y evidentemente hay cientos de anécdotas en donde Stanislavski estaba ya harto de Chekhov, ¿no? Sin embargo, las obras funcionaban muy bien con el público. Y es bien curioso porque uno tiende a mitificar el pasado, ¿no? Los ve como una dupla maravillosa, que trabajaron codo a codo para hacer las mejores obras, ¿no? De su época. Y en verdad no, llegó un momento en el que no se soportaban mutuamente. Y es muy gracioso lo que dice sobre el Jardín de los Cerezos. ¿Conocen la obra? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ya, bacán. Entonces, saben pues que en el último acto, pues los burgueses, esto, tienen que despedirse del huerto de los cerezos y ya están llorando, ¿no? Ay, mi cama, ay, mi silla, ay, mi cuadro, ay, mi candelabro, ¿no? Está como eso, y es larguísimo, pues, ¿no? Para en el montaje de Snell. Cuando él decía, no, es que esta gente es indiferente. O sea, esta gente no se da cuenta de lo que está dejando atrás y tiene que irse, pero en una, le decía Chekhov, ¿no? Entonces tienen que coger sus cosas e irse. Irse tan rápido
que no se dan cuenta que dejan pues al mayordomo atrás, ¿no? El pobre viejito de ellos se queda sin ir a Moscú, ¿no? Porque ese es el sentido de la burguesía. Y Stanislavski no lo entendía porque Stanislavski era burgués, pero Chekhov, que era un hombre de campo, que entendía las cosas de una manera diferente, lo veía así, ¿no? Era un poco el sentido que él tenía de la obra, sobre todo porque esa obra un poco marca pues el cambio social que está habiendo en toda Europa, ¿no? Ya los grandes terratenientes, los burgueses, están haciéndose a un lado para que pase y entre la nueva burguesía. Y es bien interesante, ¿no? Porque uno se pone a pensar, a veces yo puedo escoger una obra que no me va, que yo no entiendo realmente cuáles son las intenciones del autor, que yo no me llego a identificar 100% con lo que se está contando ahí, ¿no? Y entonces no encuentro el ritmo, no encuentro de dónde cogerme para sacar adelante ese drama, ¿no? Entonces, también es interesante, a partir de esto. ¿Qué les ha parecido? ¿Sabían que era así la cosa? Muriel Sí, dice pero que no sí los sabía. detalles. Sí, ha sido como un refresh. Refresh. Igual Es es bien un gracioso refresh. como volver a escuchar como, o sea, las palabras que él dice. Es como tan de hoy también. Es Es que divertido claro, porque Chekhov se hace el drama solito. En una carta dice, no voy a volver a hacer teatro nunca más. Y en la siguiente dice, la siguiente obra estará lista. es un dramático, Checo. Es terrible, es terrible. Es como si vieran nuestros WhatsApps, ¿no? Y encontraran ahí, descubrieran realmente cómo somos, ¿no? Pero es muy interesante porque obviamente el Chekhov escribe las cartas no para que nosotros las leamos, pues, no eran para nosotros. Ahora ya eso se ha hecho público y bueno, pues podemos disfrutar un poquito de eso. Tenemos todavía un poquito de tiempo, ¿no? Quiero mostrarles una cosa, a ver si acabamos con Stanislavski el día de hoy. Lo vamos a ver así un poco como superficial porque la corriente rusa nos va a llevar, no creo tanto tiempo porque tenemos que hacer más cosas, ¿no? La próxima clase tenemos que empezar con Meyerhold, así que todavía no terminamos con los rusos, vamos por ahí. Y Meyerhold es un poco más extenso. A ver, denme un segundo. Acá lo complicado siempre, como les digo, ¿cómo encuentro yo los montajes de Stanislavski? Es imposible, que no hay registro de esas cosas, ¿no? Pero sin embargo, hay propuestas que intentan hacer una especie de recreación de cómo se trabajaba, de cómo se quería ver. Stanislavski y Chekhov, si bien están dentro de la vanguardia del realismo, ellos querían ir un poco más allá del realismo en sí, ¿no? Porque sentían que dentro del realismo se podía hablar de la condición humana. Una obra como Las Tres Hermanas habla sobre el anhelo, ¿no? Esas tres hermanas están esperando que en algún momento cambie su suerte y puedan ir a Moscú. ¿Qué otra obra habla sobre la gente que espera que su suerte cambie? Esperando a Godot. Esperando Godot. No hay gran diferencia a nivel de estructura entre Las Tres Hermanas y Esperando Godot, que son formas de hablar de la condición humana. Entonces vamos a ver un poquito de una adaptación que se hace de la gaviota, que hacen los ingleses. Me parece a mí muy interesante, ¿no? Que acá todo es simbolista. The Seagull is the first great play of the 20th Ay, perdón, perdón. century. It's the Hay que traducir los subtítulos, porque si no, no todos entendemos. Solamente Sandra entiende. ¿Qué tal tu inglés, Sandra? Ahí bien. Ya, Pavel también habla inglés, ¿no? Bastante bien. Sí, sí, también. Qué bueno, qué bueno. The Seagull is the first great play of the 20th century. It's the play that's influenced all plays. I've always been a massive fan of The Seagull as a play. I just think it's the most beautifully crafted play
But I think The Seagull is one of those plays where whoever you are and wherever you're from and however old you are, ¿Se acuerdan el monólogo, bueno, la obra que escribe Stanislavski, el monólogo que le hace hablar a Nina, que hablaba de las nuevas formas del teatro y que el teatro tiene que ir a hacer algo más allá, hablaba del simbolismo. Y esta es una representación simbólica de, de, de ese pasaje, ¿no? De la obra. there's something in it that you'll grasp onto. The Seagull is absolutely core to his theatrical output. The Seagull is about a group of people who are on an estate in Russia. It's written at the end of the 19th century, and it's about Irina Arkadina. But she's a very famous, world-famous actress. Arkadina's been away acting, and she comes back one summer with her new lover, Trigorin, who's a very famous writer. But her son, Konstantin, also wants to be a writer, but he wants to do revolutionary writing. He wants to make new forms of theatre. And he's written a play, and he gets his girlfriend, Nina, from the neighbouring state, to act in his play, and the play begins one night when they are going to show the assembled company his new play. But it goes terribly wrong because his mother, Arkadina, mocks the play and says it's not very good because she likes more traditional work. The lights around me that come from the marsh and wander until daybreak. It's a brilliant play about ambition. It's a brilliant play about self-assessment. It's a brilliant play about desperation. It's a brilliant play about boredom, how boring life can be and what you do to combat it. The Seagull differs from the other two plays in our trilogy simply because the melodramatic moments of both Platonov and Ivanov are sort of getting ironed out by the time you get to The Seagull. There's very little melodrama in it. And so in a way you're watching, you know, Chekhov's fooling you really into thinking you're watching life and you're really there with those people observing their lives. What Chekhov is exploring is, you know, ultimately the meaning of life and the nature of human existence and the idea of having a meaningful life. And all these characters are searching for meaning. The plot, there's not much going on in the plot. It's really a study of people and human nature, and really at the core of it, it's a searing and devastating examination of unrequited love. And you know, there's sort of a so-and-so loves so-and-so who doesn't love them, who loves them, and everyone's in love with the wrong person. It was the first play that really required real nuance and subtlety on the part of the actors, and it was the first play that dealt with really complicated, subtle, emotional, you know, journeys. Nina's the first one who mentions the seagull in the play. But it's as if I'm drawn across the lake, like a seagull. She loves him in that moment, and that freedom and that soaring and all her passions and joys are wrapped up with him. So then when Konstantin shoots the gull, he's showing that a part of her has been destroyed by him, and that their relationship or that love, that feeling has ended. And it's very cruel to pick an image that she chose in a moment of love. So then when Trigorin sees the seagull and uses it within his story and puts her in his story, which immortalizes her because she thinks she feels like the seagull. Come along, catches sight of her, and well, for no other reason but that he can, he destroys her, just like this seagull. And then by the end you learn everything about how their relationship has ended and everything that's happened between them. I'm the seagull? No, that's not right. I'm the actress. I'm the actress. The seagull, she repeats at the end. To me, it's a kind of... I looked a lot at late onset Tourette's because she comes out with these outbursts. So for me, that was a way into kind of saying the line, because it's a very hard line to say. And she says it repeatedly and then corrects herself. So it's kind of like an outburst that's coming from somewhere. So I feel like from all the trauma, it's a really horrible and beautiful metaphor throughout the play, I think. Art is very much at the heart of this play. New forms is something which Konstantin
says at the beginning about his own play, the play within the play. We need new forms. Always the same thing, that the exaggerated lighting, 3 walls, these priests of art. Chekhov was writing a new form of drama with The Seagull and started a revolution. He wrote it when he was still so young, and yet he can understand the kind of complexities of a relationship. He just seems to have a kind of natural access to it that I find extraordinary. La gaviota, la obra más bellamente escrita alguna vez. Y es muy linda esa metáfora, ¿no? Ella se siente como una gaviota y Constantín mata a una gaviota. Luego viene el otro fulano y la pone en un cuento y la vuelve inmortal. Crea algo bello de lo que el otro ha destrozado. Eso está en Chekhov, ¿no? Eso va más allá del realismo. Eso va más allá del naturalismo. Eso es una forma de construir poesía, ¿no? Sutil en la dramaturgia. Por eso es que yo creo que las obras fueron tan potentes, ¿no? Porque te hablan en muchas líneas y es muy, no sé, a mí la Gaviota me gusta mucho porque es una obra sobre artistas, ¿no? Y sobre cómo lo pasamos, no sé, no sé si ustedes vienen de familias de artistas, yo no, pero cuando he podido ver y mirar un poco es así, ¿no? Y de repente nuestra vida termina siendo así, ¿no? De repente se vuelve, ¿no? La tía esa, la que es famosa, y viene acá a la casa y nadie la soporta, ¿no? Y cuenta sus historias. A nadie le importa. Yo muchas veces bromeo eso de, voy a volver viejo y voy a decir yo una vez hacía teatro y decía tal cosa y nadie me va a creer. No, ya cállese, viejo de mierda, ¿no? Entonces, esas cosas de repente te hacen evocar como la gaviota. Bueno, nos hace falta ver unas cosas más, pero ya estamos como, tenemos que terminar la clase acá. Conclusiones, ¿qué tal? ¿Qué tal la clase? ¿Qué nos llevamos? ¿Con qué se quedan? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Un poco, la intención de la clase no es tanto como, es mostrarle varias cosas para que ustedes puedan después coger qué es lo que más les interesa y puedan aplicarlo a sus trabajos, ¿de acuerdo? No es que sean expertos en todo, sino de que encuentren cosas que les interesen y les comiencen a mover como ideas en la cabeza. Diana. Lo que sucede es que al inicio en Fundamentos, cuando leemos a Edgar Morin, entonces siempre habla de este conocimiento enciclopédico y todo ello. Entonces es como que muchos de nosotros, yo especialmente, yo vengo de ese tipo de educación. Entonces se me hace un poco complicado cuando estoy en investigación porque te dicen, no, acá no estás avanzando y es como que no te dan mayores ejemplos y entonces ahora está esta clase en la cual te ilustran y todo eso y yo me siento así, la qué chévere, digo. Entonces, inclusive otra profesora más también ayer nos ha dado, Laura también nos estuvo explicando muchas cosas y me quedé así, ya, ok, o sea, yo soy, bueno, esa es mi forma en la cual yo, no sé, me he formado en la educación básica de colegio estatal, entonces todavía no puedo ser como que autosuficiente, todavía no puedo este tema de construir. Por ejemplo, yo admiro mucho a Pavel, de verdad, o sea, y a Dani, salen con cada cosa y yo digo así, ok, digo, entonces algo tengo que hacer. Sí, gracias, te lo agradezco, de verdad. No, está bien. No, a ver, una cosa que quiero comenzar como a aterrizar para que lo tengamos muy en cuenta. A ver, ¿quién habla de la cuarta pared? ¿Quién? Antoine habla de la Voy a cuarta pared, decir ¿de el acuerdo? primero porque no me acordaba el nombre. Ok, él habla Antonio de la iba a cuarta decir. pared. ¿Quién habla sobre, es que esto es bien, Peter Brook, ¿no? ¿Quién habla sobre el espacio vacío, sobre trabajar con los actores y trabajar la máscara neutra? ¿Copó? Brook. Copó. Brook, obviamente, pero Copó es antes que Brook. Entonces, Brook después va a coger eso. Cuando cojamos a Brook, vamos a darnos cuenta que él no se inventó nada, sino que cogió lo que ya existía.
Y finalmente, ¿no? ¿Quién es el gran pedagogo teatral, ¿no? El gran maestro, Stanislavski. No hay, o sea, un poco es como ir reconociéndolos a partir de las cosas que ellos hacen, ¿de acuerdo? Y comenzar a ubicarlos, porque la historia toda historia no es que aparece alguien y se ilumina. Todo es causa y consecuencia de algo más, ¿no? Después es bacán, ahora hemos hablado de Brooke, y vamos a ver que muchas de las cosas que él plantea ya están planteadas por otro, sino que él las coge y las sintetiza, ¿no? Y las vuelve a explicar. Entonces, constantemente vamos a estar en eso, en un diálogo constante entre actores. No olvidemos que estas cosas no están pasando una después de otra, sino que están pasando en simultáneo. Entonces, todo está girando. Mientras que Antoine está vivo, tiene el Teatro Libre de Moscú, está su alumno haciendo otras cosas, y al mismo tiempo está Stanislavski en Moscú haciendo el teatro de arte, y al mismo tiempo está Gordon Cray en Inglaterra haciendo sus cosas. Entonces, todo se está moviendo a la vez. No es como un momento de auge, no por la época, ¿no? Esta época científica en la que estamos entrando. Bien, me imagino que no hay dudas, o si hay dudas. Me gustaría que hubiera dudas. No, no hay. Todo ok. Bien. Entonces nos vemos pues la otra semana. Vamos a abordar algunos autores más y vamos a seguir ampliando. La otra semana vamos a tener nuestra primera tarea. Porque siento que se están salvando, están pasando muy, muy piola. Entonces ya es hora que también ustedes chambeen. Ok, nos vemos chicos. Hasta luego.